Hermanos, Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, la Iglesia Central de Apastepeque. Gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido venir a este lugar para poder presentar la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos des sabiduría, discernimiento para que podamos aceptar tu palabra y podamos obedecerla. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener una clase sólida de las Escrituras. Como todos saben, hermanos, me gusta que la iglesia conozca lo que dice la Biblia. Si está escrito, créalo. Si no está escrito, no lo crea. Así que aquí vamos a predicar pura Biblia y espíritu de profecía, porque reconozco que estoy en una iglesia adventista predicando. ¿Es iglesia adventista esta? Ok. Queremos hablar en este estudio las causas, el por qué estamos cayendo en apostasía, las causas de la ceguera espiritual. Vamos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Así que quitemos de nuestra mente las opiniones humanas. Tenemos que escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Por qué está entrando apostasía en la iglesia? ¿Y por qué muchos de nosotros estamos cayendo en apostasía? Muy buena pregunta, que la vamos a responder a la luz de las Escrituras. La Biblia nos dice que antes de que Jesús venga por segunda vez, dentro del pueblo de Dios habrá una apostasía. Alguien puede preguntar, ¿qué es apostasía? La palabra apostasía es una palabra griega compuesta que significa colocarse fuera de. En el término bíblico, apostasía es rechazar la verdad, renegar de la verdad, negar la verdad y atacarla públicamente. Eso es apostasía. O sea que podemos ser miembros de la iglesia y sin saberlo estamos en apostasía. Por lo tanto, es importante que nosotros estudiemos este tema, porque es un tema de vida o muerte. En este estudio vamos a poder identificar si acá en la iglesia de Apastepeque hay apostasía o si nosotros hemos caído en apostasía sin saberlo. Así que, ¿están preparados, hermanos? ¿Están preparados para escuchar la palabra? Ok. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 nos dice que antes de que Jesús venga habrá dentro del pueblo de Dios una apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Noten de que antes de que Jesús venga, ¿qué es lo que habrá? Apostasía. Noten, hermanos, habrá una apostasía. Y esta es una profecía en proceso de cumplirse. La palabra de Dios es clara, sin ambigüedad. Antes de que aparezca Jesús por segunda vez, dentro del pueblo de Dios habrá una tremenda apostasía. ¿De qué se trata esta apostasía? La apostasía está estrechamente ligada con la ceguera espiritual. Noten qué interesante, hermano. Quiero que se concentren, porque necesito que este tema llegue a su corazón y a su mente. Según la Biblia, la apostasía, renegar de la verdad,
está estrechamente ligada a la ceguera espiritual. O sea, un ciego espiritual es que está ¿qué? En apostasía. ¿Estamos de acuerdo, hermano? La ceguera espiritual está estrechamente ligada con la apostasía. O sea que un apóstata está ¿cómo? Ciego. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, es bien importante que nosotros podamos comprender esto, hermano, porque nos podemos confundir. Un ciego espiritual es un apóstata. Ahora, noten cómo dice el mensaje a la iglesia de la Odisea. El mensaje a la iglesia de la Odisea es un reproche que Cristo nos da. Noten que hay 7 iglesias en Apocalipsis. De todas las iglesias se habla algo bueno y se dice algo malo. Pero cuando nos vamos a la Odisea, no tenemos nada bueno. ¿Todo qué? Es malo. ¿Casualidad? Esto debe preocuparnos, hermano. El mensaje de la iglesia de la Odisea, léanlo. No se dice nada bueno de nosotros. ¿Quién es la Odisea? Los testigos de Jehová. ¿Verdad que la Odisea son los testigos de Jehová? Los mormones. ¿Quién es la Odisea? Nosotros. ¿Cuál es nuestra situación? Apocalipsis 3, 17 al 18. Apocalipsis 3, versículo 17 al 18. Porque tú dicen, ¿qué es esto, hermano? Suficiencia propia, orgullo. Porque tú dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable. Noten cómo estamos, hermano. Desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? ¿Cómo estamos, hermano? Ciego. Ciego y desnudo. Pero aquí hay un antídoto para esa enfermedad. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y noten para la ceguera cuál es el remedio. Y que unjas tus ojos ¿con qué? Colirio. ¿Para qué es el colirio, hermano? Para echarse en los ojos para poder ver. Acá el colirio representa al Espíritu Santo. Noten que la apostasía está ligada a la ceguera espiritual. Por lo tanto, este tema es un tema de salvación, porque un apóstata, una persona que ha cometido el pecado de apostasía, está cerca de blasfemar contra el Espíritu Santo. Un apóstata es aquel que niega la verdad y la ataca públicamente. O sea, no podemos llamarle a cualquier persona apóstata. Por ejemplo, que un hermano se pegó un tropezón y se quebró el dedo gordo del pie y por eso no viene a la iglesia porque está enfermo del pie. No le podemos llamar que es apóstata. Un apóstata es aquel que reniega de la verdad, murmura de la verdad, la ataca la verdad y la niega públicamente. Es bien importante que comprendamos que es un apóstata. Ahora, noten cómo dice el espíritu de profecía. La apostasía está ligada a la ceguera espiritual, un ciego espiritual. Eventos de los últimos días, página 54, párrafo 4. Eventos de los últimos días, página 54, párrafo 4 dice: en los últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que afrontó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel. Noten que si despreciamos el mensaje de Dios, vamos a caer en los mismos pecados que cayó ¿qué? El antiguo Israel. Noten, no entraron al descanso
debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. Noten que, ¿cuál es la ceguera más peligrosa? ¿La ceguera física o la ceguera espiritual? Aquí dice ciegos de mente. O sea que un ciego es aquel que tiene un problema espiritual. ¿A dónde? En la mente. Ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. Ella aquí está comparando la apostasía de Israel con los peligros que podemos enfrentar como iglesia. No vamos a caer en eso, hermanos. Hay que tener corazones dóciles para recibir las advertencias y las amonestaciones. Dios dice aquí. Ahora, ¿qué es un tibio espiritual? ¿Qué es una persona tibia? ¿Qué es un miembro de iglesia tibio? Por ejemplo, nosotros llegamos con hambre a la casa y le decimos a la señora, hágame un huevo tibio. ¿Qué es eso? ¿Qué es huevo tibio? Que no está ni crudo ni tampoco duro. Nosotros allá en el pueblo conocen ese dicho, haceme una camagüe. ¿Qué es camagüe? ¿Ah? ¿Qué es una camagüe? Así le llamamos al elote, va. Que no está ni muy tierno ni tampoco está muy duro. Está entre los dos. ¿Qué es agua tibia? ¿Qué es agua tibia? No es ni helada ni caliente, sino que está entre los dos términos. La famosa ciudad de la Odisea tenía dos caudales, dice la historia, y llegaba un caudal de agua fría y otra de agua caliente, y se mezclaban las dos, y había agua tibia. En la ciudad de la Odisea era muy famosa porque habían mucha agua tibia. Saben de que eso es terrible tomar agua tibia, hermanos. Que usted venga con una gran sed y que le den agua tibia. Eso es horrible, hermano. Eso es horrible. Da náusea. Eso es terrible, hermanos, tomar agua tibia. Eso es terrible. Y sabe, hermanos, que el agua tibia, Dios la compara al estado espiritual de la iglesia, la Odisea. ¿Qué es un cristiano tibio? ¿Cómo podemos nosotros identificar un cristiano tibio? Sencillo. Un cristiano que es parte mundano y parte cristiano. Vive con un pie afuera, allá en el mundo, y con un pie adentro. O sea, juega las dos caras. Es de los dos bandos. Es un cristiano tibio. Y esto lo corrobora el espíritu de profecía. Matutina, nuestra elevada vocación, página 350, párrafo 4. Dice, los cristianos a medias son peores que los mundanos. ¿Cómo? Hermanos, quiero que se agarren de su silla, no quiero que se vayan a caer. Porque lo que viene es terrible, hermano. Los cristianos a medias son peores que los mundanos, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hace que muchos se descarríen. El mundano muestra todos sus colores. Ya sabemos que es mundano. El cristiano tibio engaña a las dos partes. No es ni buen mundano ni tampoco buen cristiano. Satanás lo emplea para realizar su obra que nadie puede hacer. Esta cita es tremenda, hermano. Un cristiano a medias es peor que un mundano.
Y dice ella, Satanás lo usa para cumplir sus propósitos. ¿Hay dentro del pueblo de Dios cristianos a media? Sí. Que viven en el mundo y viven en la iglesia, con un pie en la iglesia y un pie afuera. Cristianos mundanos, cristianos tibios. ¿Lo dice el Espíritu por así? Sí. No vayan a salir diciendo, el hermano Rafael vino a inventarse esto, dijo esto. No, digan ustedes, así está escrito. Les estoy dando las citas para que no vayan a andar diciendo que yo me vengo a inventar cosas aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero que se agarren de sus sillas y no se vayan a caer. Sujétense. Porque lo que viene es terrible, hermano, lo que vamos a estudiar, hermano. Este tema es sólido. Pregunta, hermano. ¿Prefieren de que les predique pura Biblia o les cuento un chiste? ¿Quieren Biblia? Ok. Sí, pregunto eso porque una vez un hermano me dijo, hermano Rafael Díaz, hábleme de amor. Y cuando me dijo eso, yo pensé que me estaba diciendo que le contara un poema. No entendí lo que me quiso decir. Pregunto, ¿les estoy hablando de amor en este momento? ¿La palabra de Dios es amor? Cuando Dios nos exhorta, ¿es por amor? Cuando Dios nos amonesta, ¿es porque nos ama? ¿De dónde habrán sacado sus hermanos que estos temas no son temas de amor? ¿De dónde lo habrán sacado? Eso es una mentalidad diabólica. Todo lo que está en la Biblia es un mensaje de amor, ya sea advertencia, amonestación o exhortación. Es un mensaje de amor. Ahora, cuando hay una enfermedad, algo la está causando. ¿Sí? Saben de que la ciencia médica lo que hace es atacar los síntomas y no la enfermedad. ¿Tiene un dolor de cabeza? Tómese una diazepam o una acetaminofén. El siguiente día le vuelve a dar otra vez el dolor de cabeza, tómese un ibuprofeno. A los 10 años, insuficiencia renal, tanta pastilla. Porque la ciencia no le interesa saber qué es lo que está causando ese dolor de cabeza, sino que solamente se enfrasca en los síntomas. Acabamos de ver de que la apostasía y la ceguera espiritual solamente son los síntomas de la enfermedad. Hay que buscar entonces qué es lo que está causando esa enfermedad dentro de nosotros, que nos está llevando a la apostasía y a la ceguera espiritual. Vamos a ver qué es lo que está causando esa ceguera entre nosotros. Una terrible ceguera que si no nos arrepentimos nos vamos a perder, vamos a ser vomitados, dice el mensaje. Aún no hemos sido vomitados. Los de la iglesia Reforma, los disidentes de la Reforma dicen, la iglesia adventista ya fue vomitada. Pero el mensaje de la iglesia, la Odisea, es una advertencia. Si no te arrepientes, te vomitaré. Es una advertencia. Significa que aún no hemos sido, ¿qué? Vomitados. Ahora, ¿qué es lo que está causando esa ceguera y esa apostasía dentro de nosotros? He sacado aquí por lo menos 5 puntos. 6 puntos. 6 puntos de lo que está causando esa apostasía y esa ceguera entre el pueblo de Dios. ¿Están preparados para escuchar cada uno de esos puntos? Y quiero que cuando vayamos escuchando cada punto, vayamos haciendo un examen cada uno de nosotros y poder decir, Señor, ¿será que yo estoy cayendo en apostasía? ¿O será que yo ya caí en apostasía? ¿O será que yo estoy ciego espiritualmente y no me he dado cuenta? Primer punto, el por qué estamos cayendo en apostasía. Primer punto es porque estamos rechazando los mensajes de advertencia y amonestación. Un
Un cristiano que empieza a andar mal espiritualmente murmura de los temas de advertencia y reproche. Un cristiano que empieza a andar mal espiritualmente rechaza los temas y los mensajes de advertencia y amonestación. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 30, versículo 9 al 10. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 10 dice: porque este pueblo es rebelde. ¿Está leyendo conmigo, hermano, la cita? Isaías capítulo 30, 9 al 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Pregunto, hermanos, ¿aquí Dios le está hablando a los mundanos o al pueblo de Dios o a la iglesia? Al pueblo. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, aquí videntes son profetas, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. ¿Qué es lo que pide el pueblo? Decidnos cosas halagüeñas, profetizarlos ¿qué? ¿Qué es lo que le gusta al pueblo? Un cristiano que está ciego espiritualmente y está cayendo en apostasía, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide? Decirnos cosas halagüeñas, predicarlos ¿qué? La mentira. Terrible, hermano. Noten que, como dice el texto, quiero que lo lean conmigo, no vayan a decir que yo me lo estoy inventando. Noten cómo dice: no nos profeticéis lo recto. No queremos oír esa clase de temas. No nos gustan esos temas. Decirnos cosas halagüeñas, profetizar la mentira. El pueblo, cuando cayó en apostasía de Israel, le pedía esto a los profetas, porque los profetas eran odiados. ¿Saben por qué, hermano? Porque señalaban el pecado y señalaban la apostasía. Los profetas eran odiados por Israel. ¿Por qué fue matado Juan el Bautista? ¿Por qué fue decapitado? Porque Juan el Bautista venía aquí al púlpito, va a hablar de la vida personal de él, va a hablar de lo que vive en la familia él, va. Es para eso el púlpito, hermano. El púlpito es para venir a hablar de la vida personal de los predicadores. ¿Para qué? La palabra. ¿Por qué Juan el Bautista fue decapitado? Porque le decía a Herodes y a Herodías: viven en pecado, arrepiéntanse. Y eso no le gustaba. Así que Herodías aprovechó una ocasión para matar a Juan el Bautista y que le volaran ¿qué? La cabeza. Ningún profeta de Dios predicó cosas halagüeñas. Todos eran odiados por señalar el error, el pecado y la apostasía. Noten cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 329. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 329, dice: se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en un estado de ceguera espiritual es porque no quieren, noten, recibir la corrección. Noten qué terrible. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigieron. ¿Por qué estamos ciegos? Porque hemos rechazado ¿qué? Las advertencias y las amonestaciones. Téngalo por seguro que una iglesia donde rechazan el mensaje de Dios, donde rechazan los mensajes de verdad presente, donde rechazan los temas de profecía, es una iglesia que ha caído ¿qué? En apostasía. Y no importa que tenga el título de adventista del séptimo día. Aquí dice la cita, y se la repito, está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 329. Se me ha mostrado que la razón por la cual, noten, muchos se encuentran en estado de ceguera espiritual es porque han rechazado los mensajes de advertencia.
Terrible, hermanos. Segunda razón, el por qué estamos cayendo en apostasía y por qué podemos ser ciegos espirituales. Segunda razón, prefieren solo mensajes suaves que hablen de amor y cariño. Téngalo por seguro, estas son señales de advertencia. Cuando alguien anda mal espiritualmente, dice eso: háblame de amor, hay que predicar de amor. ¿Cuántos han escuchado hermanos que dicen así? Hay que hablar de amor, dicen. Hay que predicar de Cristo. Claro que hay que predicar de Cristo, pero esa palabra la dicen ¿para qué? Para evadir la verdad. Hay que hablar de amor, dice. ¿Qué es hablar de amor? Porque ellos le llaman hablar de amor que a la gente solamente se le venga a decir: Cristo te ama, eres la cosita más linda que Dios tiene en este mundo, eres bien lindo, te vas a ir para el cielo junto con corbata y saco. O sea, no hay una amonestación ni una advertencia, solo mensajes de cariño. Hermano, lo felicito porque usted es un campeón. ¿Por qué, hermano? Porque usted viene a las 5 de la mañana a la iglesia. Los profetas no predicaban de esa manera. ¿Raza de qué les decía Juan el Bautista? De vivos. Mire qué diferente como predicaban los profetas, como predican hoy los predicadores hoy. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros confrontamos el tipo de predicación hoy que existe hoy en día, a la predicación de los profetas es muy diferente. Muy diferente. Una persona que está ciega espiritualmente y que está cayendo en apostasía, pide que se le prediquen solamente temas de amor y que sean suaves. ¿Dónde dice eso? Segunda Timoteo capítulo 4, 3 al 4. Mire qué interesante, hermano. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo. Hermanos, ¿llegamos a ese tiempo? Sí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no les gustará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ellos quieren oír algo que les guste. Entonces van a buscar predicadores de que les rasquen los oídos. O sea, un predicador de que se acople a lo que a ellos les gusta, quiere decir. Noten. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán la verdad del oído y se volverán ¿a qué? ¿Qué es lo que les va a gustar? Apartarán la verdad del oído, buscarán maestros para que les prediquen ¿qué? Fábula. Pregunto, ¿Pablo está hablando aquí de los mundanos o del pueblo de Dios? Del pueblo, está hablando de la apostasía. Porque un apóstata, esta es una característica también, prefiere mensajes suaves y delicados. Porque lo que no quiere es que se le señale la apostasía y el pecado. Apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Y buscarán maestros, predicadores que se acoplen a lo que a ellos les gusta, a su carnalidad. Andan buscando predicadores de que hablen suavecito, que hablen cosas de amor, que hablen de superación, que hablen de motivación, que hablen de noviazgo, o sea, solamente cosas así. No hay un mensaje de advertencia y amonestación. Lo dice la palabra. ¿Dónde dice eso? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 44, párrafo 1. Si quieren este estudio todo, yo se lo voy a mandar. Yo se lo puedo mandar para que ustedes puedan leer la cita y la vayan a leer ustedes a su casa para ver si es verdad lo que decimos o no. Porque no quiero que vayan a andar diciendo que yo me invento cosas. Tienen que decir así está escrito. ¿Dónde? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 44, párrafo 1, dice: mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros,
Cuando llevan un mensaje de vida o muerte, los ministros están dormidos y los miembros laicos también. Y el mundo perece en el pecado. Que Dios nos ayude a despertar a su pueblo y andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo entero. Y dice que Dios ayude a su pueblo a despertarse y andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Pronto una terrible sorpresa sobrecogerá a los habitantes del mundo. Y es necesario, hermanos, a la gente despertarla. A la iglesia hay que despertarla, hermanos. Y lo digo con todo mi corazón, hermanos, ya no es tiempo de estar predicando mensajes que entretengan a la iglesia. Esos mensajes que aún hasta los católicos los pueden predicar quizás mejor. Es hora de despertar al pueblo de Dios. Estamos en los últimos días. Yo no sé qué nos está pasando. Estamos diciendo, Cristo viene pronto. Se acerca la venida de Cristo. Pero yo no veo que estamos haciendo algo para despertarnos. Yo los veo bien quietos. Está terrible esto. Evangelismo, página 156, párrafo 1, dice: hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño mientras las ovejas están pereciendo por falta de pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos y anécdotas, pero los corazones de los oyentes no son tocados. El Señor Dios del cielo no puede aprobar. Noten, hermanos, esto es terrible. A mí me habían dicho que todo lo que se predica aquí en el púlpito viene de Dios. Mire que yo estaba engañado, hermano. Yo pensé que todo el que se subía aquí al púlpito traía un mensaje de Dios. Dice la sierva del Señor que no. Le leo la cita, se la vuelvo a repetir. Está en el libro Evangelismo, página 56, párrafo 1. El Señor Dios del cielo no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito a aquellos que profesan hablar la palabra del Señor. No inculcan ideas que serán una bendición para los que le escuchan. Hay forraje barato, muy barato, que se coloca ante el pueblo. Mira, esta mujer habla fuerte, hermano. ¿Saben por qué? Ahora se dan cuenta por qué no quieren a Elena de White. ¿Se dan cuenta por qué odian a esta mujer? Porque esta mujer dice la verdad. Mire cómo habla de fuerte. Dice que hay un forraje barato que se presenta ante el pueblo. Barato. O sea que, hermano, saben de que cuando uno viene a trabajar bien cansado, bien agotado, con una gran hambre, y compra una Coca-Cola y un churro, ¿cómo se siente usted? ¿Le da fuerza eso para seguir a trabajar? Todo debilucho. Pero cuando se toma un sopón de frijoles de esos monos, ¿sí? Con 4 chiles chilpepe y un aguacate y unas 3 tortillas tostadas, y se lo toma y le pica una cebolla, ¿qué va a sentir a los 15 minutos? Gran levantón. Pero cuando se toma una Coca-Cola y un Troctric o un churro, en otros países le llaman los chetos, ¿qué siente, hermano? Gran debilidad, hermano. Así también es en la vida espiritual. Cuando en el púlpito se viene a predicar palabra pura, sentimos gozo y alegría. ¿Cómo salimos de acá? Llenos. Pero cuando se nos viene a dar comida chatarra, ¿cómo salimos, hermano? ¿Ah? Deprimidos, decepcionados. Terrible, hermano. Es lo mismo. Y ella dice, hay un forraje barato que se presenta en el púlpito. Terrible, hermano. Tercer punto, el por qué estamos cayendo en apostasía. Vamos por el tercer punto. Hay un rechazo a los testimonios del espíritu de profecía.
Noten las causas de la apostasía también. Hay un rechazo abiertamente y sutil, en algunos casos, contra el espíritu de profecía. ¿Sabe, hermano? Que las personas que critican los libros del espíritu de profecía son personas que nunca han leído los escritos del espíritu de profecía. ¿Sabe, hermano? Yo siempre lo he dicho, y algunas veces por decir la verdad uno cae mal, pero eso está en el manual de iglesia también. Lo que pasa es que no leemos. ¿Saben qué es lo que dice el manual de iglesia? Lean. Dice que para que una persona sea bautizada, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y tiene que instruírsele en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Eso dice el manual de iglesia. Lo que pasa es que no leemos. Yo siempre le he dicho que es un gravísimo error bautizar a gente. Pueden haber casos especiales y reglas de excepción, siempre las hay, pero por lo general yo siempre le he dicho que se comete un grave error bautizar gente dentro de la iglesia solamente por hacer números, gente que no conoce nuestras doctrinas y creencias fundamentales. Por eso es que hay gente aún dentro de la iglesia que no acepta el diezmo. Aún hay gente dentro de la iglesia bautizada y con privilegios que no acepta el espíritu de profecía. Y tienen cargos dentro de la iglesia y no aceptan el espíritu de profecía. Grandes apóstatas. Yo he confrontado con ancianos de iglesia que no creen en el espíritu de profecía. ¿Te dan cuenta, hermano? Una vez un hermano me dijo: hermano Rafael, yo le invito a predicar. Amén, hermano, le dije. Pero me dijo el hermano, con una condición. Según yo pensé que me iba a decir que llegara temprano. Y la sorpresa fue abrumadora. Pero no use los libros de Elena de White en el púlpito. Y anciano de iglesia. Pero sentí que me hervía la sangre. Pensé que estaba platicando con un católico o un protestante, pero era un anciano de iglesia adventista. Apostasía. Rechazar el espíritu de profecía, eso nos lleva a la apostasía. ¿Dónde dice eso? Segunda Crónicas 20:20. Segunda Crónicas 20:20 dice. Anoten esta información, hermano, porque esta información vale oro, vale más oro que el que tiene el Vaticano. Segunda Crónicas 20:20 dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser prosperado? ¿Creer qué? A los profetas. Una persona que rechaza la voz de Dios a través de los profetas es una persona que está cayendo en apostasía, si es que aún no es apóstata. Cree a sus profetas y serás prosperado. Noten esta cita. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 291. Muchos contrarían directamente la luz que Dios ha dado a su pueblo, porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento en reconvenciones, reprensiones y amonestaciones. Noten que muchos contrarían la luz porque no aceptan ni leen estos libros que contienen luz. Ella está hablando de los libros del espíritu de profecía. Mensajes selectos, tomo 1, página 55, párrafo 1 dice: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores.
si obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Noten que ella dice que se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Y va a haber un ataque satánico. Dentro del pueblo de Dios va a haber un ataque satánico en contra de los testimonios del Espíritu de profecía. Está profetizado. Y quiero que lean eso en el libro Eventos de los Últimos Días. Ahí está todo eso. Lo que conduce a la apostasía es el rechazo de los testimonios. Cuarto punto. ¿Por qué estamos cayendo en apostasía y en ceguera espiritual? Como cuarto punto, falta de estudio y predicación de temas proféticos y de verdad presente. Si usted no quiere caer en apostasía, estudie las profecías de Daniel Apocalipsis y predique temas de verdad presente. Porque las congregaciones adventistas que han excluido estos temas de su menú de predicadores son iglesias que están propensas a caer en apostasía. O sea que el estudio de las profecías y de la verdad presente es como un escudo que nos blinda de caer en apostasía. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo ¿qué? Está cerca. Aunque debemos de predicar todo lo que dice la Biblia, pero hay un mensaje para esta última etapa de la historia. Y son los mensajes de los tres ángeles. Lo que la iglesia debe estar estudiando actualmente son las profecías de Daniel Apocalipsis. En estos púlpitos adventistas, el plato fuerte tiene que ser que cada sábado se prediquen temas de verdad presente, temas proféticos. Porque eso nos protege de la ceguera espiritual y de la apostasía. O sea que el estudio de las profecías son como un blindaje que nos protege de los dardos del enemigo. Primeros Escritos, página 63, párrafo 2 dice: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero la verdad presente es la que el rebaño necesita. Noten, hay algo que el rebaño necesita y es la verdad presente. He visto el peligro que existe en de que los mensajeros se desvían. Aquí los mensajeros son los predicadores. Ella está hablándole a los predicadores. Y está esto en Primeros Escritos, página 63. He visto el peligro que existe en que los mensajeros o los predicadores se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. La cita dice, hermanos: he visto el peligro que existe en que los mensajeros se desvíen a predicar temas que no tienden a unir rebaño ni santificar el alma. Y ella está hablándole aquí a los predicadores. Dígame usted un tema que no tiende a santificar el alma ni a unir el rebaño. Dígame un tema. Por ejemplo, ¿para qué el púlpito? Saben de que el púlpito no es, noten que estoy diciendo, no es. El púlpito no es para venir a hablar de política. El púlpito no es para venir a hablar de la vida personal del predicador. No nos interesa la vida del predicador. Cada quien tiene su problema. Eso queda en casa. ¿Yo para qué voy a venir a hablar eso al púlpito? El púlpito no es para venir a contar chistes. El púlpito no es para venir a hacer ataques personales. Ya que me subí al púlpito, le voy a tirar una indirecta al tal hermano. El púlpito no es para eso.
El púlpito no es ni tan siquiera para venir a hablar de rumores. Fíjese que yo escuché. ¿Y qué escuchó? Que el hermano se saltó en la casa del vecino y lo vieron que se metió allí en la madrugada. ¿Y usted lo vio? No, me contaron. Rumores. ¿Para qué el púlpito? Única y exclusivamente para predicar ¿qué? La palabra de Dios. No es para otra cosa. He visto el peligro que existe en que los mensajeros se desvíen a predicar temas que no ayudan a la iglesia. Temas aburridos, hermanos. Es terrible. Algunas veces uno no quiere dormirse en la iglesia. Claro, y voy a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis. Sí, hagamos un paréntesis en la predicación. Un paréntesis para recalcar un punto. Causas por las cuales un hermano se puede dormir en el templo. Por enfermedad. Alguna enfermedad tiene y por eso se duerme en la iglesia. Otra causa. Está desvelado. Trabajo muy pesado durante toda la semana y el cuerpo está cansado y a la iglesia viene a dormirse el hermano. Solamente le hace falta que traiga la hamaca. Otra causa por la cual alguien se puede dormir. Dice el Espíritu de Profecía que es porque se hartaron mucho para venir a la iglesia. Vienen panzones de comida. Y saben, hermano, que eso es una gran verdad. Cuando uno come bastante, ¿saben qué es lo que pasa? A los 15 minutos está ahí como que fuera perico en estaca. Por eso el Espíritu de Profecía recomienda que cuando venimos a la iglesia no vengamos muy llenos. O sea, el sábado debemos de comer menos de comida que durante todos los días de la semana. Y yo preguntaba, ¿será que esta señora es extremista? Y empecé a razonar y decía, tiene lógica lo que dice. Hay que razonar, porque algunas veces nosotros andamos la cabeza solamente para andar pelo. No pensamos. Y eso se ha comprobado, hermano, que cuando se come mucho, se viene a dormir. Por eso es que dice la historia que por eso es que dice la historia de que los chinos fueron los que inventaron la corbata. Hoy vemos la corbata como una prenda para vestir, de elegancia. Pero el origen de la corbata fue un torniquete. ¿Saben qué es torniquete? Es para que la sangre de la cabeza no se bajara al estómago cuando se comía mucho. Porque cuando se come mucho, la sangre que tenemos en la cabeza se concentra en el estómago. Porque la panza está muy pesada de tanta comida. Entonces los chinos, para evitar que la sangre bajara hasta la panza, se hicieron un torniquete. Sí, interesante, ¿no? Y esa es una causa por la cual muchos pueden venir a dormir aquí a la iglesia, vienen a dormir. Y es peligroso dormirse, porque una vez un predicador estaba diciendo, el predicador estaba predicando acerca del trigo y la cizaña, y hace una pregunta en público, hermanos, ¿cuántos se quieren ir con el diablo? Y la hermana que estaba medio dormida despertó hacia la carrera, y yo, dijo el hermano. Porque el hermano no estaba poniendo atención porque estaba dormida. Terrible, hermano. Otra causa por la cual alguien se puede dormir en la iglesia. La culpa también puede ser del predicador. Hay predicadores que no tienen el toque del Espíritu Santo. Son aburridos. Y Elena de White habla de eso. Predicadores dormidos que le predican a una congregación dormida, dice Elena de White. Predicadores desde que suben el púlpito empiezan a dormir a la iglesia. Aburrido. Terrible, hermano. Volvamos al tema. Para evitar caer en apostasía se necesitan los temas de verdad presentes en los púlpitos. Profecía. Testimonios para los ministros, página 112, párrafo 2.
se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios. Especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Noten, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. O sea que basado en esta cita, debemos de hacer semanas de oración y predicar ¿qué? Profecía. Si hacemos una campaña evangelística en la calle, ¿qué es lo que hay que predicar? Profecía, eventos finales. No hay tiempo que perder, no podemos estar predicando temas que los podemos escuchar en otra iglesia evangélica. No tiene sentido que yo invite a un católico o a un mormón o a un pentecostal a una campaña evangelística que está predicando la iglesia adventista y le empieza a predicar los mismos temas que él predica en su iglesia. No tiene sentido. Lo que me va a decir, hermano Rafael, eso que me predicaron acá, también lo predicamos allá también nosotros en la iglesia, entonces me quedo allá mejor. Pero cuando empieza a escuchar un tema de que quién es la bestia y qué es la marca de la bestia, y le explicamos correctamente, no como ellos le enseñan, la gente se queda con la boca abierta. ¿Sabe qué me dijo un protestante? Me tiraste al suelo 15 años de teología con esa explicación que me diste, me dijo. Porque yo estaba confundido que la marca de la bestia era un chip, y vengo yo y le doy una gran cátedra de la marca de la bestia, basado en Daniel capítulo 3 y Apocalipsis 13. Se quedó con la boca abierta y así me dijo: me tiraste al suelo 15 años de cátedra de teología que voy a estudiarme con esa explicación que me diste. La gente está sedienta de querer conocer el mensaje puro y verdadero. No podemos estar entreteniéndola con mensajes suaves y halagüeños que los podemos escuchar en cualquier iglesia. Estamos en los últimos días, hermanos, y esto no es ninguna broma. Nos estamos acercando a la recta final y hay un mensaje que como iglesia debemos de predicar, y son los mensajes de los 3 ángeles. Esto no es ningún alarmismo, no es ningún mensaje del terror, es algo que Dios ha dicho en su palabra. Evangelismo, página 267, párrafo 1 dice: en lugar de tener tantos sermones, debe haber un escudriñamiento más profundo de la palabra de Dios, abriendo las escrituras texto por texto e investigando para encontrar las poderosas evidencias que sostienen las doctrinas fundamentales que nos han guiado hasta donde estamos, sobre la plataforma de la verdad eterna. Dice ella, en lugar de tener tantos sermones, debe de haber en la iglesia un escudriñamiento más profundo de la palabra de Dios. Y yo por mucho tiempo me preguntaba, ¿por qué ella dice esto? ¿Qué de malo tienen los sermones? Los sermones no tienen nada. ¿Qué es un sermón? ¿Qué es un sermón? Un sermón es cuando un predicador agarra un versículo bíblico y de ahí se pasa todo el sermón hablando de ese versículo bíblico. Ya no usa otra parte de la Biblia, sino que solamente ahí se dedicó. El sermón son más palabras del hombre, mientras que el estudio bíblico son más textos bíblicos. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? No confunda un sermón, o mejor dicho, no confunda a un predicador motivador con un predicador de la palabra. No confunda a un motivador con un predicador. ¿Lo doy a entender, hermano? Hay predicadores que suben al púlpito a motivar. Otra cosa es un predicador. Un predicador es aquel que predica la palabra de Dios. Quinto punto, lo que está causando apostasía y ceguera dentro del pueblo. La gran ola de mundanalidad que está entrando a la iglesia. Qué terrible, hermanos. Hermanos, ¿quieren que siga? ¿O hasta qué llegamos? Lo que está causando la apostasía y la ceguera dentro del pueblo de Dios es que hemos permitido que entre una gran ola de mundanalidad. ¿Dónde dice eso? Santiago 4:4. ¿Saben de qué Pedro dijo a Jesucristo? Señor, dura es tu palabra. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque la gente estaba ¿qué?
Y yendo. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, dura es tu palabra. Le dijo, ¿quién la podrá llevar? ¿Y qué es lo que le dijo Cristo a Pedro? Le voy a bajar 2 rayitas, porque estoy hablando muy fuerte. ¿Dijo eso Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Si quieres irte tú también, váyanse. Es terrible, ¿verdad? Santiago 4:4. Escuchen cómo dice este versículo bíblico, hermano. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. Pregunto, ¿Santiago le está hablando a los mundanos o a la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de qué? De Dios. Terrible, hermano. Podemos ser enemigos de Dios por mezclarlos con el mundo. ¿Es posible que dentro del pueblo de Dios entre la mundanalidad? ¿Haya mundanalidad? ¿Sabe, hermano, que dice el Espíritu de profecía en el conflicto de los siglos? En el primer capítulo está un libro, hay un capítulo que se llama La fe de los mártires. Es el primer capítulo. El último párrafo de ese capítulo, abajo, en el último párrafo de ese capítulo, dice así: ¿por qué aún no ha venido la persecución sobre la iglesia? Una pregunta. Y ella responde: hay únicamente una razón por la cual la iglesia no es perseguida hoy. ¿Y saben qué es lo que dice ella? Y es porque la iglesia se parece igual que el mundo y no despierta oposición. Qué terrible, hermano. Dice la sierva del Señor que la persecución sobre la iglesia no ha venido porque estamos igual que el mundo. Las hermanas, ¿cómo se visten? Igual que la filistea. Bueno, vienen todas maquilladas a la iglesia con minifalda. Y saben que hay un capítulo en el manual de iglesia donde habla de eso: la indumentaria cristiana. Pero no se predica de eso ya. Pero entonces que rompan el manual de iglesia, pues. ¿Qué opinan, hermano? ¿Rompemos el manual de la iglesia y la Biblia la rompemos? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros somos luz del mundo. ¿Qué significa que somos luz del mundo? Que tenemos que ser diferentes. ¿Sí o no? Pero hoy es difícil poder distinguir en la calle a una hermana con una impía. ¿Sí o no? Díganme ustedes, yo acepto que me corrijan y diga el hermano Rafael Díaz, usted está mintiendo. Díganme así, estoy mintiendo. ¿O estoy diciendo la verdad? Estamos igual que el mundo. Celebramos las mismas fiestas del mundo. Comemos igual que el mundo. Vemos lo mismo que el mundo ve. No hay oposición. Si el mundo dice afuera, vamos a celebrar el día de la coneja de Pascua. ¿Qué decimos nosotros también? Celebremos el día de la coneja de Pascua. Ya viene la semana zángana, perdón, ¿cómo es? Zángana o santa, ¿cómo es? Gran paganismo eso, hermano. Gran paganismo. ¿Y qué dicen los programas de escuela sabática? Estamos celebrando la Semana Santa. ¿Cuál Semana Santa? Si el único día santo, ¿cuál es? Sábado. Semana Santa es una fiesta pagana de la Iglesia Católica. Aquí dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer llamada como. Vuelvo a preguntar otra vez. Aquí
Cristo en Apocalipsis le está hablando a los mundanos o a la iglesia? A la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿A quién tolera? A Jezabel. Y noten cómo dice: que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas con los ídolos. Les explico. Jezabel en el Antiguo Testamento era una prostituta, ¿se acuerdan? Es la que quería matar a Elías porque Elías predicaba la verdad. Jezabel fornicaba con Acab y dominaba a los falsos profetas de Baal. Pero recuerden de que Jezabel, ¿cómo fue muerta? Jehú la tiró de la ventana y después se la hartaron los perros. En Apocalipsis está hablando en sentido espiritual. Dice que esta iglesia de Apocalipsis tolera, o sea, han permitido que dentro de la iglesia fornique Jezabel. ¿Qué significa permitir que Jezabel fornique? Es cuando tomamos las prácticas de Babilonia y las introducimos a la iglesia. Eso es fornicar con Jezabel. ¿Sabe quién es Jezabel en Apocalipsis? El sistema católico romano. Sus doctrinas son doctrinas de Jezabel. Y por ningún momento debemos de permitir que las doctrinas, las costumbres y las tradiciones de Jezabel se infiltren a la iglesia. Pregunto, ¿de quién es la culpa cuando una costumbre pagana entra a la iglesia? ¿De quién es la culpa? ¿De quién? ¿De los líderes? ¿Por qué? Porque ellos se autorizan y permiten. Por eso es que el mensaje a las 7 iglesias primero va dirigido al ángel de cada iglesia, porque en el libro Obreros Evangélicos, página 13, el ángel de cada iglesia representa a los ministros y los ancianos respectivos de cada iglesia. Dice el espíritu de profecía en el libro Obreros Evangélicos, página 13. La mundanalidad en la iglesia es la que está provocando también apostasía y ceguera espiritual. Conflicto de los siglos, página 498, párrafo 3 dice: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Poderosa cita. Cuando una iglesia se conforma a las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Lo dice Conflicto de los siglos, página 498, párrafo 3. Y para terminar, el problema más serio y más crónico es este que he dejado de por último. Aunque lo dejé por último, pero es el problema peor de todo lo que hemos estudiado en este estudio, hermano. ¿Y cuál es? Que por causa de la apostasía, la mundanalidad y la ceguera espiritual, hemos sacado a Cristo de la iglesia. Esto es lo más terrible y más deprimente. Hemos sacado a Cristo de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 3:20. Por mucho tiempo pensé que este versículo se aplicaba a los mundanos. Y cuando vamos a dar estudio a las casas decimos, Cristo les hace una invitación. Aquí dice Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Y le aplicamos ese versículo ¿a quién? A la gente de afuera. Pero este versículo, ¿saben de quién está hablando? De la iglesia, hermanos. ¿Cuántos saben ustedes de eso? Apocalipsis 3:20 no está hablando de los mundanos, sino que está hablando de la iglesia, la Odisea. Noten lo que hemos provocado, hermanos. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él, cenaré con él y él conmigo. Pregunto, cuando se lee la Biblia, hay que leer la Biblia con lógica. Según este versículo, ¿dónde está parado Cristo? ¿Fuera de la puerta o dentro de la casa? Pero ¿cómo se salió? No se salió, lo sacaron. Lo sacamos. Y el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje de llamado. Dice, si alguno oye mi voz
y lleva la puerta ¿de dónde se abre? ¿De adentro o de afuera? De adentro. ¿Saben de que un famoso pintor hizo una famosa obra de arte basada en Apocalipsis 3:20? Y aparecía en la imagen, una imagen que supuestamente era Cristo, y Cristo estaba tocando la puerta. Y ese cuadro se expuso en una galería. ¿Saben qué es una galería? Donde se exponen las obras de arte y llega la gente a observar para ver si quiere comprar una pintura. Y es interesante que a la galería llegó un crítico. ¿Saben qué es un crítico? Aquel que le saca defectos a la obra de arte. Y un crítico se puso a observar el cuadro y decía: este cuadro tiene un defecto. Y preguntó quién lo había pintado y ya aparecía el nombre del pintor. Y esa información le llegó al pintor, que un crítico había criticado su cuadro. ¿Y saben cuál es el crítico? Le dio el defecto al cuadro. ¿Saben cuál era? Que el cuadro no tenía manecilla. ¿Saben qué es una manecilla? Donde se ala. Parecía lisa la puerta. Y el crítico dijo: el defecto es que este cuadro se le olvidó poner la manecilla. Y el pintor le dijo: el cuadro está correcto, el cuadro está bien hecho, no tiene ningún defecto, porque la puerta no se abre por fuera, sino que se abre por dentro. Hemos sacado a Cristo de nuestro medio. ¿Y sabe cuándo es que sacamos a Cristo? ¿Desde cuándo lo sacamos? Este es otro tema, hermano. En otra ocasión que venga vamos a predicar sobre eso. En el año de 1888, Dios mandó un mensaje precioso a la iglesia a través de los pastores Guayoner y Jones. En Minneapolis, en 1888, el mensaje ¿cuál? De justificación por la fe. ¿Sabe qué es lo que hizo la iglesia en esa época y nuestros líderes? Rechazaron ese mensaje y le llamaron mensaje satánico. Por eso es que Elena de White escribió un libro llamado Testimonio para los Ministros. En las primeras 60 páginas de este libro se habla del compendio que hubo en el año de 1888, cómo hubo una terrible oposición al mensaje. Y ella dice que desde ese momento, por haber rechazado ese mensaje, nosotros andamos vagando en este mundo como los judíos vagaban en Cades Barnea y nunca hallaron el camino para llegar a la Canaán terrenal. Porque el plan de Dios era de que en 1888, como iglesia adventista, aceptáramos en nuestros corazones este mensaje de la justificación por la fe, y la lluvia tardía cayera sobre la iglesia y todo el mundo fuese evangelizado y Cristo viniera en esa época. Eso dice el Espíritu por decía. Pero rechazamos el mensaje, y por haber rechazado ese mensaje andamos aún vagando en este mundo como Israel, que dio 40 años vuelta y nunca hallaba el camino alrededor de la Canaán. ¿Saben por qué Israel anduvo vagando 40 años? Porque rechazaron el mensaje en boca de dos hombres. ¿Cuáles eran? Josué y Caleb. Dios en el año de 1888 también mandó un mensaje a través de dos hombres. ¿Cuáles eran? Wagoner y Jones. Y es terrible, hermano. Dice la historia de que Israel iba a tardarse 40 días en llegar, pero por su rebelión anduvieron 40 años. Fue triste, hermano. Sabe que algunos años la Conferencia General de los Adventistas hizo una película respecto a eso. Ahí en internet está. Busquen en internet, esa película se llama Lo que pudo haber sido. Cuando vi esa película se me rodaron las lágrimas. Muy buena película como lo hicieron. Tremenda película. La Conferencia General hizo esa película. Ahí habla todo lo que pasó en el año de 1888. Cómo hubo un odio satánico al rechazar ese mensaje. Y es entonces de que la iglesia sacó a Cristo. Al rechazar el mensaje de 1888, sacamos a Cristo en nuestro medio. Y por eso andamos vagando en este mundo, hermanos. Hace tiempo Cristo hubiese venido
y ya no anduviésemos aquí en este mundo, hermanos. Pero por nuestra rebelión y nuestra apostasía andamos aún vagando en este mundo. Hermanos, esto es lo más terrible, que la apostasía excluye a nuestro Señor de nuestros corazones. Así que, hermanos, permitámosle en esta hora de que Cristo Jesús pueda entrar en nuestros corazones. Dice el mensaje: si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por mucho tiempo yo me preguntaba, ¿por qué a Cristo solamente le gusta cenar? ¿Por qué no pide que desayunemos o almorcemos? Sino que solamente dice, quiero cenar. ¿Saben por qué, hermano? Lo que está en la Biblia tiene su significado. ¿A qué hora estamos todos en la casa? Estamos en la cena. Porque en la mañana, ¿cómo se llama? El papá sale al trabajo al campo, la mamá al negocio, los hijos a la escuela. ¿A qué hora los reunimos todos en la casa? En la cena. Y Cristo aprovecha llegar a la cena, porque el plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? Que todos nos salvemos. Todos los que están en la casa se salven. Pero dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Qué precioso mensaje. Significa, hermanos, que aún hay oportunidad de salvación. Hay tiempo aún de que nosotros podamos abrir la puerta a nuestro Señor para que seamos salvos y que podamos cenar con Él. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido por nuestro Dios y que este mensaje nos haya servido como un mensaje de advertencia y amonestación. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Mis hermanos, vamos a ir de rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre eterno, porque nos permitiste escuchar tu palabra. Gracias por este tema de amonestación y de exhortación. Gracias porque nos hablaste a nuestro corazón. Bendice a los hermanos, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia de Apastepeque y bendice a sus líderes, para que como pueblo podamos abrirte nuestro corazón para que tú puedas cenar con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos amas a pesar de lo que somos y nos adviertes por amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.